Bueno, iniciamos el bloque temático con la intervención del señor Ricardo García. Ricardo es actualmente subdirector general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia. Es una persona con una sólida formación, con conocimientos en materia de libertad religiosa y con experiencia en la función pública. Licenciado en Derecho, doctor, profesor titular de la Universidad de Cantabria y desde 2005 ha ejercido como profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus conocimientos destaca su interés en materia de libertad religiosa, con numerosos trabajos de investigación dedicados a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa en el derecho español e internacional, el multiculturalismo y la bioética y el derecho eclesiástico, entre otros. Ricardo es autor, director y coordinador de importantes trabajos de investigación sobre el factor religioso. Probablemente uno de sus trabajos de investigación más destacados sea la libertad religiosa en las comunidades autónomas, 25 años de su regulación jurídica, del año 2008. Sin duda, la obra más completa en la materia, en la que 18 expertos exponen sobre la regulación del factor religioso en cada una de las 17 comunidades autónomas de España. Ricardo fue el director de este importante proyecto patrocinado por la Generalitat de Cataluña. Organizador de diversas jornadas sobre libertad religiosa y matrimonio, Ricardo promovió y coordinó, junto al profesor Marcos González, las jornadas celebradas en la Universidad Autónoma de Madrid en marzo de 2008, titulada Minorías religiosas, aplicación y desarrollo del acuerdo entre el Estado español y la FEREDE. Pues sin más, damos paso a la intervención de Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es una de las pocas veces que estoy en una institución europea y no me toca martirizarles con mi mal inglés, con lo cual, bueno, pues además de felicitarnos por esta circunstancia, tengo que decirles que me han asignado 10 minutos. Yo en 10 minutos sé presentarme, dar las gracias a los organizadores e intentaré en 10 minutos hacer algo más que esta situación. Me van a permitir que dé las gracias a los organizadores y que cuente una pequeña circunstancia. A mí la invitación para este foro me llegó un sábado por la mañana a mi correo electrónico. Antes de comer el sábado ya había respondido diciendo que sí. Con lo cual quiero felicitar directamente a los organizadores por esta iniciativa que es absolutamente brillante y yo creo necesaria en este momento porque es uno de los temas de especial interés y que están especialmente candentes en materia de libertad religiosa. Me van a permitir, tengo muchos compañeros, compañeras, amigos y amigas entre el público, pero voy a saludar con el permiso de los organizadores solamente a José María Contreras, que es mi antecesor en el cargo, el último hasta ahora, espero que no el último literalmente de los directores generales en materia de libertad religiosa, y sí mi antecesor también como su director general de Relaciones con las Confesiones. Me van a permitir también que salude a Jaime Rosell, que es uno de los 6 expertos que ha sido reconocido por acuerdo de Consejo de Ministros que conforman la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en este momento en España. Dicho todo esto, me ahorro otras muchas presentaciones porque me deben quedar ya como 8 minutos aproximadamente, con lo cual me voy a limitar, sin que sirva de precedente, voy a terminar en horario, pero me voy a limitar a exponerles unas conclusiones en una temática que es especialmente compleja. A mí me lo parece e insisto, yo creo que en este momento es uno de los retos que tenemos los investigadores en materia de libertad religiosa de poder compaginar en ocasiones agua y aceite, y voy a intentar explicarlo. En primer lugar, yo les voy a hablar de unas conclusiones jurídicas, intentaré hacer alguna aportación personal, como intento en todos mis trabajos de investigación, y aquí recientemente se ha publicado uno bastante extenso en la revista española de Derecho Canónico y la revista general de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico, y bueno, pues me voy a remitir en extenso a ese trabajo para quien quiera ver algo más de 10 minutos, pero en estos 10 minutos me voy a limitar a unas conclusiones. En estas conclusiones les voy a hablar de libertad de expresión y libertad religiosa y las posibles pautas para compaginar unas y otras. Y posteriormente les pondré un pequeño PowerPoint donde les daré algunas pautas que algunos órganos encargados de compaginar estas situaciones han elaborado. En concreto, el CAC, el Consejo Audiovisual de Cataluña, dio unas directrices, las directrices que ha dado la sala de prensa de la Santa Sede, en concreto también alguna declaración que hizo el Parlamento
Europeo, ya que estamos en esta casa, en relación a esta materia, y, cómo no, también un reciente documento del año 2013 de la Comisión Europea, donde también daba algunas reglas para poder, de alguna manera, compatibilizar estos dos derechos, como les contaba. En todo caso, dentro de nuestra Constitución española, el artículo 20 es el que consagra, como todos ustedes saben, la libertad de expresión. No solo consagra la libertad de expresión, consagra otros muchos derechos, pero yo me limitaré a hablar exclusivamente de la libertad de expresión. Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución española, saben ustedes que consagra también el derecho fundamental de libertad religiosa, tanto en su vertiente individual como en la vertiente colectiva, porque en este caso cualquier potencial exceso que se produzca relacionado directamente con la libertad de expresión afecta a los individuos, pero también a las colectividades, lo que nuestra Ley Orgánica de Libertad Religiosa llama iglesias, confesiones o comunidades religiosas, o las federaciones de las mismas, que tenemos aquí dos representantes. Cuando por la libertad de expresión se agrede a la libertad religiosa, a lo que se está agrediendo es a un sentimiento subjetivo, es a un sentimiento religioso. Pero ese sentimiento religioso encuentra su protección ampliamente en el ordenamiento jurídico español y en el ordenamiento jurídico comunitario, aunque, insisto, me quedaré única y exclusivamente en el ordenamiento jurídico español. Y afecta a esas iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas. ¿Y en qué extensión? ¿Y a quiénes? Muy fácil, a todos. Ninguna entidad religiosa queda libre de verse dañada por los excesos de la libertad de expresión. Y pondré algunos ejemplos a continuación. Paso ya a decirles las conclusiones de manera muy esquemática. Parecerá por la exposición que soy germánico, aunque, como todos ustedes saben por mis apellidos, soy español, aunque las conclusiones intentaré hacerlas de manera germánica para sujetarme al tiempo. Primera, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, que comprende informaciones y juicios de valor que puedan resultar inocuos o inofensivos, como también aquellos otros que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población. Así resulta claramente del pluralismo, la tolerancia y del espíritu de apertura absolutamente necesarios e irrenunciables en una sociedad democrática. 2. La libertad de expresión no habilita un derecho al insulto ni al menosprecio. Su ejercicio no puede convertirse en un salvoconducto para la injuria gratuita en el mejor de los casos, o la discriminación u odio hacia los sentimientos religiosos en los peores supuestos. Hay que afirmar claramente que la libertad de expresión no es la libertad de ofender, sino la libertad de decir cosas que puedan ser entendidas por otros como ofensivas. Pero en todo caso hay que dejar claro que no da derecho al insulto gratuito. 3. A la vista de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia, podemos afirmar que no parece que el Código Penal, que la represión penal, sea el mejor de los caminos, salvo cuando nos encontramos ante un discurso de odio que potencialmente fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia, o acciones que lesionen la dignidad por entrañar humillación, menosprecio o descrédito contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su identidad religiosa. 4. Les voy diciendo los puntos para que sepan que cuando llegue al octavo es cuando terminaré. También hay que dejar claro que hoy en día los sentimientos religiosos no forman parte de la moral ni del orden público y, por lo tanto, desde este aspecto jurídico, no son un límite para la libertad de expresión. Sin embargo, como un colega catedrático, amigo personal, dice, el derecho es una ciencia de pequeños matices. Con lo cual, lo que tenemos que ver es, hecha esa observación, hay que afirmar que, sin embargo, desde la misma aconfesionalidad, separación o laicidad positiva del Estado español, recuerdo el artículo 16.3 de nuestra Constitución que justifica lo anterior, también los sentimientos religiosos, ojo, analizados desde otra óptica, pero que también existe, como es la convivencia pacífica y desde la negación del hate speech, bueno, dije que no iba a hablar inglés, o discurso del odio, sí que forman parte del orden público. Porque lo que se respeta es la diversidad social que se fundamenta y que fundamenta la propia sociedad democrática y plural de la propia libertad de los ciudadanos. Semejante también, por cierto, a la propia formulación de la libertad de expresión.
ahí sí habrá responsabilidad penal en aquellos supuestos y esta es la justificación concreta. 5. Sin embargo, en muchas ocasiones, la verdad que de la práctica podemos llegar a concluir que no nos encontramos ante un verdadero delito de odio, y sí ante verdaderas extralimitaciones de la libertad de expresión que contienen injurias graves contra los sentimientos religiosos de una o unas personas o de una o unas entidades religiosas. Para estos casos, y les decía que no intentaba pasar desapercibido a pesar de los 10 minutos, voy a proponer encima de la mesa una solución novedosa que hasta ahora no se ha producido, o al menos yo no tengo conocimiento de que se haya ejercitado en la práctica forense. Como corresponde, directamente en estos casos, les decía, se propone la extensión de la protección al derecho del honor mediante la aplicación del derecho civil y el resarcimiento del daño causado. Bien es verdad que la doctrina, jurisprudencia, ha señalado el derecho al honor que tienen las personas físicas. Y aunque también es verdad que le costó algunos años al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha reconocido sin ningún género de dudas que ese derecho al honor lo poseen también las personas jurídicas. Y en este caso estoy pensando de iglesias, confesiones, comunidades o federaciones de las mismas también, que, insisto, tienen personalidad jurídica. Permítanme que haga un poco de publicidad mediante la inscripción en el registro de entidades religiosas que gestionamos en el Ministerio de Justicia. Es que hay que tener en cuenta que esa extralimitación de la libertad de expresión no solo causa un daño gratuito a los sentimientos religiosos, sino que la otra cara de esta moneda que estoy intentando exponerles rápidamente implica un enriquecimiento injusto para el autor en términos muy amplios. El insulto y la vejación a los sentimientos religiosos supone una publicidad importantísima para el autor, que se ve claramente beneficiado por la polémica al publicarse la noticia en los medios de comunicación, con la consiguiente publicidad, permítanme añadir, beneficio, que puede cuantificarse para su autor. Y digo puede cuantificarse porque son espacios en medios de información que tienen una cierta capacidad de ser económicamente evaluados por el tiempo, por el SAR, por determinados elementos en los que no tengo tiempo para entrar. Por poner algún ejemplo, un cortometraje como el titulado «Cómo cocinar a Cristo» claramente hubiera pasado desapercibido por su calidad técnica, a no ser por la publicidad que recibió por el hecho de ofender a los sentimientos religiosos y la causa penal que se siguió contra sus autores. O la última polémica en el Museo Reina Sofía, por cierto, archivada la denuncia en sede penal por el Juzgado de Instrucción de Madrid, donde en una exposición se publicitaba una caja de cerillas con el dibujo de una iglesia en llamas, donde se podía leer «La iglesia que más ilumina es la que arde». Tengo que decirles que este eslogan no es novedoso. Esto ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, era lo que utilizaban determinados grupos anarquistas para dirigirse a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que el tiempo hace que esto también vaya a iglesias evangélicas o a cualesquiera otras entidades diferentes. Es lo que tiene el pluralismo que les intentaba explicar en el apartado 3. 6. Esto significa que me quedan 3. La posibilidad de la reparación en vía civil del daño causado no produciría lo que han señalado algunas sentencias, por cierto, casadas por el Tribunal Supremo, y estoy pensando en la famosa sentencia de Rodea al Congreso, donde la libertad de expresión, decían algunos magistrados, que en el caso de obtener una sentencia penal condenatoria, produciría lo que mis colegas constitucionalistas denominan el efecto desaliento. El efecto desaliento para los derechos fundamentales es que, de encontrar una sanción penal, la libertad de expresión, la gente no hablaría porque se produciría un desaliento teniendo en cuenta que puede haber una sanción penal. Al contrario, lo que yo pienso con absoluta humildad es que lo que posibilita es el ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de la responsabilidad dentro de lo previsto en el ordenamiento jurídico. El Código Civil es especialmente claro en este sentido. Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo, estableciéndose de forma específica que todo acto que sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero dará lugar a la correspondiente indemnización. Les estoy citando, incluso para malos estudiantes, como es mi caso, el artículo 7 del Código Civil. No hay que llegar al final, sino simplemente al principio. Apartado 7, significa que me quedan 2 y son breves.
Una gran parte de los autores que han trabajado esta materia optan por la defensa de la libertad de expresión desde la negación del insulto, con el límite de la responsabilidad. En este sentido, se puede afirmar que, y cito directamente un trabajo publicado por la Asociación de Prensa de Madrid, en concreto de Espinosa, donde dice que la mejor defensa de la libertad de expresión es su ejercicio responsable. Y se añade, si queremos erradicar el fanatismo religioso, y es esencial hacerlo, el camino no pasa por glorificar el insulto de quien piensa diferente, sino por un periodismo más consciente y de su responsabilidad social y más sensible hacia los valores de las minorías. Termino. 8. En ningún caso la extralimitación de la libertad de expresión puede dar lugar a justificar comportamientos violentos. La violencia requerirá de la acción del derecho penal con toda su fuerza. No se puede olvidar que, como ha señalado el Tribunal Supremo, la libertad de expresión incluso puede poner en riesgo la seguridad nacional, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo del año 2014. Decía que iba a terminar, pero me van a permitir un pequeño inciso. Hay varias formas de solucionar este asunto de la libertad de expresión. Y quiero volver a hacer hincapié en esta importante sentencia del Tribunal Supremo. En esta sentencia que les relataba, voy a ir muy rápido y por tanto seré algo inexacto, un ciudadano pakistaní se le deniega en España el derecho de asilo. Este ciudadano pakistaní pretendía publicar en Internet una película semejante a la denominada Inocencia de los musulmanes o Sumisión. Son cortos donde se atenta de manera directa, en este caso, al Islam. Decía que no es ajena a ninguna de las entidades religiosas. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid acordó directamente el secuestro de la publicación para que no se pudiera publicar, en este caso, en las redes sociales, como se pretendía hacer en YouTube. Lo que dictaminó el Tribunal Supremo es que los valores de convivencia democrática que existen en España no pueden convalidar una petición de asilo de una persona que por sus propios actos va en contra de la propia seguridad nacional del Estado, como podría acontecer directamente de la publicación de una película semejante. Imaginen ustedes las embajadas españolas, intereses españoles en otras partes del mundo, cómo podrían verse especialmente golpeados por situaciones como esta debidos a la libertad de expresión. Y por último, y ya de verdad, los constitucionalistas han resuelto estas temáticas aplicando el juicio de proporcionalidad, o lo que en derecho anglosajón se llama el balancing process, es decir, viendo en aquella balanza cómo los derechos potencialmente en conflictos pueden configurarse a los efectos de conseguir una compatibilización de los mismos. En fin, creo que me he pasado un poco, pero lo justo para que no recibir por parte del moderador ni por parte del organizador sanción alguna, y espero que penal tampoco. Muchas gracias. Tengo en el PowerPoint para ponerlo. Bueno, como les decía, esto voy a intentar, no soy especialmente avezado, pero voy a intentar ponerles en la pantalla los 4 documentos que les contaba. Que le lleves. No, llevas tú directamente. Sí. Y después sí, pues las preguntas que haya, según 2 o 3 preguntas. No, está bien, no se preocupe. Sí, ¿me lo amplía? Eso es. Se lo paso a Sí. las pantallas. Pero yo estoy viendo otra cosa aquí en la pantalla. Ahora se va a pasar. Gracias. No estábamos preparados para esto. Sí. ¿Qué es lo que tiene venir en moto un día que llueve? Ya lo tienes. Perfecto. Está... ¿Se ve exactamente? Bueno, aquí sí. Les dejo las recomendaciones, como les decía, del Consejo Audiovisual de Cataluña de fecha de 15 de mayo del 2002,
donde se elaboraban determinadas normas de actuación de cara a respetar la libertad religiosa. También les dejo, como les decía, la nota de prensa de la Santa Sede de 4 de febrero del 2006, donde se elaboraban pero especialmente tres reglas, especialmente vinculantes y especialmente razonables, con la que creo que cualquier grupo religioso estaría de acuerdo en relación con estos 3 puntos. Les dejo también el Parlamento Europeo, la resolución de 15 de febrero del 2006. Esta resolución fue dictada en relación con las caricaturas de Mahoma de aquel diario danés que recordarán porque fue una noticia de alcance mundial. Y les dejo, por último, el último documento, que es la nota del Consejo de la Unión Europea, número 11.491/2013, de 24 de junio, que son orientaciones de la Unión Europea sobre el fomento y la protección de la libertad de religión y de creencias, en el que uno de sus puntos, en concreto es una nota larga, pero me gustaría destacar el punto 32, donde se habla de las posibles compatibilizaciones. Lo que tiene de novedoso esta nota es que insta a los distintos poderes públicos y organizaciones civiles a entablar un diálogo con las personas que han realizado esos posibles excesos en materia de libertad de expresión en contra de la libertad religiosa. Y bueno, con esto no quería ganar otros 10 minutos, simplemente se lo dejaré a los organizadores para que quien lo pueda tener. Gracias.